ayuno, fe y sobre todo también poner de tu parte. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tienes que echarle ganas, que tienes que empezar a guardar la ley de Dios y que tienes que avanzar día a día en este proceso, diariamente, obteniendo victoria sobre el pecado. Y de esa manera ejerces la fe y de esa manera oras para pedirle a Dios fuerza para vencer al pecado. Porque quieres vencer al pecado voluntariamente, porque amas a Dios. No porque tengas miedo, sino porque amas a Dios. Lo vemos, hermanos, es un plan bello. Nunca, entonces, pensemos que hemos sido derrotados por el pecado. Nunca pensemos que finalmente no vamos a lograrlo, porque ya el Padre nos ha revelado el final desde el principio, mostrándonos a la iglesia victoriosa, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, coronada con 2 estrellas. Es decir, que ella no será derrotada. El pecado no nos va a derrotar si tenemos fe, ¿ok? Y por eso aquel que tiene fe es el que logra la victoria. El que está derrotado no tiene fe y por eso está derrotado. Entonces miremos que las iglesias corporativas están derrotadas. Tú lo puedes ver en sus prédicas, porque te dicen que es imposible guardar la ley de Dios, lo cual quiere decir que no tienen fe. Y si no tienen fe, están derrotados. Eso nos revela que no pueden ser esa iglesia triunfante que vemos en Apocalipsis 12, vestida del sol y con la luna bajo sus pies. No son ellos, porque ellos no tienen fe, a pesar de que continuamente hablen de fe, a pesar de que continuamente estén predicando. Es ese hecho de que dicen que no pueden guardar la ley de Dios y que buscan 1000 excusas para no guardar la ley de Dios, el que nos revela que no tienen fe, porque no pueden obtener la victoria sobre el pecado, porque solo el que tiene fe obtiene la victoria. No hay otra manera. Así es como funciona todo. Pues si tú vas a empezar un negocio, a menos que tengas fe, pues no lo vas a lograr finiquitar, es decir, no vas a lograr establecer ese negocio. Pero si no tienes fe, pues estás derrotado de entrada y nunca vas a hacer nada. Es el que tiene fe el que logra imponerse y el que logra establecer ese proyecto. Y es lo mismo que ocurre en el mundo espiritual. Solo el que tiene fe es el que logra la victoria sobre el pecado. Entonces, el que no tiene fe, pues dice que la ley ha sido abolida, que la ley era para los judíos, que la ley es del viejo pacto, y se busca 1 y 1000 excusas, pero bien que llega el domingo y bien que lo obedecen. Hermanos, es de locos. No por nada entonces vemos que el dragón está molesto con quienes. Es con los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, porque solo los que tienen la fe de Jesús son los que pueden guardar los mandamientos de Dios. Es que nadie puede contra algo que es tan obvio. Es tremendo, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¡Qué tremenda coherencia, hermanos! Y volvemos de nuevo a esa mujer vestida del sol, engendrada como hija de Dios por el Padre a través de Cristo. Es la iglesia verdadera, conformada por personas que han derrotado a la carne pecadora, porque están revestidos del Espíritu de Cristo. Miremos, hermanos, es un plan de salvación tremendo. Aquí no hay cabida para un tercer Dios trinitario, para una triada de dioses, por este Dios fracasado llamado Trinidad, que no puede lograr la restauración moral del ser humano. No hay espacio para ese Dios derrotado llamado Trinidad, que solo puede imponerse a través del fusil, de la multa y de la cárcel. Hermanos, mientras que el Padre y el Hijo logran la conversión del ser humano a través del amor, mostrándose como seres que te aman intensamente,
y quieren tu salvación eterna. Ellos vienen a salvarte, esa es su labor. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando éramos parte de la familia humana, éramos niños y esclavos. Estábamos bajo la esclavitud de la carne pecadora. Y teníamos que ser guiados por una ley que te decía, mira, si haces eso, pues es pena de muerte, ¿ok? La paga por el pecado es la muerte. Así como a un niño, un tutor le dice, si tú desobedeces, pues te voy a dar un reglazo. Si no haces tus deberes, te voy a castigar. Porque el niño no puede por sí mismo guardar la ley, porque hay que enseñarlo. Entonces sus padres tienen que castigarlo, tienen que advertirle, si haces esto que es malo, te voy a castigar. Así también el esclavo no guarda la ley por gusto, sino porque sabe que le van a dar unos latigazos bien buenos. El niño y el esclavo están bajo la misma condición. Ambos están bajo tutores. Son esclavos del pecado y necesitan tutores. Y entonces nosotros entendemos que en el fin de los tiempos, el esclavo que no quiere convertirse a libre representa la cizaña, y el niño que pasa de niño a adulto en la fe, que ahora es libre, representa al trigo. Sin embargo, al principio, tanto niño como esclavo, ambos estaban esclavizados al pecado por la carne pecadora, porque eran hijos de la familia humana, hijos de Adán y Eva, y estaban sometidos a ese yugo, el yugo de la serpiente tortuosa, y su propio ADN los induce a pecar, porque desde el principio de la creación se esclavizaron al pecado. Sin embargo, para el esclavo y para el niño hay una promesa, si la quieren escuchar. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es esa simiente? No es la nación de Israel, como muchos dicen, de locos, sino que es Jesucristo. Es la simiente que tenemos que tener dentro de nosotros para ser liberados de esa esclavitud de la familia humana, para convertirnos en hijos libres, hijos de Dios, miembros de la familia divina. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, esto se repite una y otra vez. Esta es la simiente que recibimos, el Espíritu del Hijo de Dios. No recibimos a un tercer Dios, no recibimos a una Trinidad, recibimos a Jesús en su forma espiritual. Este es nuestro Consolador. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Miremos esta última frase, que es clave. Este otro Consolador, que es el Espíritu de verdad, dice Jesús, es el que mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces vemos que el único que puede estar en nosotros es la simiente del Padre. Y esa simiente es Jesús. Es una analogía muy clara. En la familia humana, el hijo o hija tiene que tener la simiente de su padre, y así es que se reconocen los hijos. Sobre todo en un ejemplo de la vida real, pues lo que se busca en un hijo es verificar que tiene el ADN de su padre, su simiente.
De esta manera el Padre Eterno también reconoce a sus hijos, porque la simiente del Padre, que es Jesucristo, está en ellos, que es el Espíritu del Hijo, el que clama, Abba, Padre. Este es el Consolador, el Espíritu de verdad. Es Jesús ya no en cuerpo físico, sino en su forma espiritual, y que viene a convertirte en un ser creado, a un ser engendrado, parte de la familia divina. Y de nuevo, cuando analizamos la última frase que dice, este Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros y estará con vosotros, vemos entonces que en ese preciso momento, este otro Consolador estaba con los apóstoles. Él estaba con ellos, refiriéndose en tiempo presente. El Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros. Y el único que estaba con ellos era Jesucristo. Y luego el cual morará con vosotros, es decir, Jesús de nuevo, viniendo en su forma espiritual, la simiente del Padre, para convertirlos a la familia divina. Hermanos, leamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente? Es la simiente. Nosotros no podemos lograrlo. Jesús fue el que venció al demonio en el madero. Es Él, a través de nosotros, pero estando dentro de nosotros, el que ahora le vuelve y le pisa la cabeza a la serpiente. Y no es la Trinidad, no es un tercer Dios, es Jesucristo, porque Él ya venció. Y Él nos puede ayudar a romper las cadenas del pecado, a pisarle la cabeza a la serpiente tortuosa. Eso significa la liberación de la esclavitud de la carne pecadora. Y de nuevo, ¿cómo hacemos ese proceso? Con oración, con ayuno, con fe y echándole ganas, no con una fe muerta, no con una fe de palabra, sino con una fe que también está en tu corazón, guardando la ley de Dios con todas tus fuerzas, y esa es la verdadera fe. Ahí es cuando sabemos que tienes fe, porque te esfuerzas en guardar los mandamientos de Dios. Y sabemos que vamos a derrotar a esta carne pecadora, vamos a ser liberados del yugo del dragón. La profecía se va a cumplir, hermanos, como se ha venido cumpliendo de forma irrefutable. Y nosotros vemos que cuando se nos cierran las puertas, es como si te dijeran, mira, tú no eres de esta casa, y pues vete a tu otra casa, porque tú no eres de esta casa. Bueno, amén, hermanos. No somos de la familia humana, no somos de este mundo, somos de la familia divina, somos de la Jerusalén celestial. Y si ellos quieren avanzar rápido hacia el mal, nosotros vamos a avanzar más rápido hacia el bien. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Nosotros ya sabemos cuál es la promesa que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces los de la familia humana son esclavos del pecado, nacidos según la carne. Los de la